mis amados amigos y hermanos en Cristo, hermanas. Qué gusto estar nuevamente con ustedes en este tema que es la lección 3 de 3, o sea, la última del tema Emmanuel, Dios con nosotros, en esta celebración de la Navidad y todo el concepto que abarca el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, la encarnación de Dios, o sea, Emmanuel, Dios con nosotros. Esta es la lección número 3. Y recordando lo que ya hemos visto, dividimos el estudio en 12 puntos. Vimos, independientemente de que debemos de decir Feliz Navidad y no Felices Fiestas, o en inglés debemos decir Merry Christmas y no Happy Holidays, y todo ese tipo de cosas. Vimos primeramente que la preexistencia de Cristo, o sea, el Dios poderoso, la segunda persona de la Trinidad, el cual, que dice la Biblia que todo fue hecho por Él y para Él, viene a encarnar en Jesús. Entonces, el Eterno viene a Jesús. 2, vimos que ese nacimiento, esa promesa de Dios viniendo a habitar entre nosotros, ya estuvo profetizado en todo el Antiguo Testamento. Todos los profetas hablaron sobre eso. Vimos también que Juan el Bautista fue enviado a preparar el camino del Señor, y vimos todo lo referente a eso. En el número 4 vimos cómo Dios, a través del ángel Gabriel, fue enviado a anunciarle a María que iba a concebir y que el santo ser que iba a nacer, y cómo iba a ser llamado Hijo del Altísimo, y el Señor le daría el trono de David su padre. Vimos también la respuesta de María, hermosa respuesta de María, que dice: engrandece mi alma al Señor, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Vimos después la duda de José, cómo José quiso dejarla al encontrar que estaba embarazada sin que se hubiesen juntado, etc. Vimos cómo el ángel le habló a José y le dijo que la recibiera, y le dijo, dice el ángel, le dijo: dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo. Y dice que despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer y no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Vimos en el punto número 7 el nacimiento de Jesús. Vimos que se publicó un edicto por el emperador que había que empadronarse, había que hacer un censo. Cada quien tenía que ir al pueblo de donde era su familia. Ellos, los dos, eran descendientes de David y fueron a Belén. Y estando ahí, llegó el momento del alumbramiento. Vimos en el punto 8 el relato de los pastores que estaban ahí en las cercanías de Belén en la noche, guardando las vigilias, cuidando al ganado, y vimos cómo un ángel se les aparece, se llenan de temor, se ilumina el cielo. Vimos cómo el ángel les dice una noticia tremenda. Dice: hoy les ha nacido en Belén un Salvador, que es Cristo, o sea, el Mesías, el Señor. Y luego dice que repentinamente, además de ese ángel, se abrió el cielo y vieron una multitud de ángeles cantando, y básicamente el canto era gloria a Dios en las alturas
y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres, no para los hombres de buena voluntad de Dios para con los hombres. Vimos después el punto número 9, referente a la presentación de Jesús en el templo. Dice: la palabra que cumplieron los 8 días, lo circuncidaron, de acuerdo a la costumbre y al rito judío, lo circuncidaron y le pusieron por nombre Jesús. Y luego dice que también cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron para presentarle al Señor. Esos días de la purificación probablemente no estamos seguros, pero son arriba de 40 días después. O sea, la circuncisión a los 8 días, la purificación probablemente más de 40 días, y entonces fueron al templo y ahí estaba el profeta Simeón, lo que dijo, etcétera, etcétera, y Ana, la profetisa, hija de Fenuel, etcétera. Lo que vamos a ver ahora para concluir este tema que habla de todo, desde el anunciamiento del nacimiento de Jesús, las profecías y todo esto, es la cuestión de la adoración de los magos. Hay la costumbre de hacer dentro de la celebración un nacimiento, o un Belén le llaman, donde ponen las figuritas ahí de María, José, el niño, los animales, el pesebre, y se pone ahí a los magos. Pero la realidad es que la Biblia nos habla que esos magos llegaron mucho después de ese momento del nacimiento de Jesús. Y para esto vamos a leer como punto número 10, que algunos días o meses después llegaron los magos y la adoración. Dice en Mateo 2, del 1 al 12, dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Se quedaron turbados, dice. 4. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, que dice: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti nacerá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de las estrellas. O sea, indagó, quería saber exactamente cómo estuvo, cuándo fue, qué tiempo fue. Dice 8, y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Dice el 9, y ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con mucho gozo, y al entrar en la casa, observemos que dice la casa, ya no estaban en el pesebre, en el lugar de los animales. Dice: vieron al niño con su madre María,
y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Entonces fíjense, cuando nació el niño, porque fíjense la pregunta, dice que cuando llegaron a Jerusalén fueron a hablar con el rey y dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? O sea, ya cuando llegaron a Jerusalén ya había nacido nuestro Señor Jesús. ¿Dónde está el rey de los judíos que ya ha nacido? Dice, hemos visto su estrella. O sea, desde que vieron la estrella, nació y empezaron su viaje hasta Jerusalén. Entonces ya consultaron ahí con los expertos religiosos, con los sacerdotes, los escribas, y dijeron, pues hay una cita en el Antiguo Testamento que dice que Belén, se fueron a Belén, llegaron, la estrella los iba guiando, encontraron a la casa donde estaba, dice María, con el niño, se regocijaron y le entregaron, lo adoraron y le entregaron sus regalos, oro, incienso y mirra. Bien, entonces el punto número 11 que vamos a ver es que llegó un momento en que Dios le revela a José que se vaya de Belén a Egipto porque Herodes quería matar al niño. Herodes era el rey. Herodes, cuando le dijeron, nació un rey él me imagino que pensó, yo soy el rey. ¿Cómo que nació un rey? El rey de Israel, yo soy el rey. Entonces en su corazón había eso, por eso les dijo, avísenme cuando lo encuentren para ir a adorarle. Mentira, para matarlo. Y vamos a leer lo que nos dice la palabra ahí en Mateo 2, del 13 al 16. Dice la palabra, después que partieron ellos, o sea, cuando se fueron los magos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y la reacción de José fue inmediata, dice el versículo 14. Y él, despertando del sueño, tomó de noche todavía al niño y a su madre y se fue a Egipto. 15. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes. O sea, ya se quedó en Egipto hasta que Herodes murió, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. 16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Quiere decir que Herodes, en su iniquidad, en su celo, dijo, aquí yo no quiero otro rey, yo soy el rey, y si ese niño va a ser rey, yo lo voy a matar. ¿Se acuerdan que le había preguntado a los magos, oye, ¿cuándo fue? Quiero saber el tiempo, etcétera?
Por eso se calcula porque mandó, de acuerdo a esa investigación que hizo, porque puso como límite 2 años. Todos los niños de 2 años o menos fueron asesinados por el ejército, por la gente del rey Herodes. 2 años. Dice la cuestión de la iniquidad de los que están en el poder. Dice en Proverbios 28:15, dice: león rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. Hace atrocidades, hace lo que quiere. Bien, como punto número 12, para ver qué pasó después. Ya dijimos que José, después del sueño y que les fue revelado, se fue a Egipto. Y dice en Mateo 2, del 19 al 23, vamos a ver este punto que le hemos puesto, el número 12, el regreso de Egipto. Dice, pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciéndole: levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó, tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, o sea, el hijo de Herodes ahora era el rey en Judea, una región de Israel que se llamaba Judea. Tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea, o sea, a otra región. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, en Galilea, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazareno. Nazareno. Entonces, aquí con esto vemos todo el proceso, desde los profetas anunciando el Emmanuel, el Dios con nosotros, hasta llegar a para concluir, para evitar nosotros fábulas, para evitar nosotros ideas y todo eso, porque en las Navidades, a través de los siglos, recordemos que de esto han pasado aproximadamente 2000 años, 20 siglos, y hay mucha deformación. Recordemos que Navidad quiere decir natividad, nacimiento, y que la Navidad es por Jesús, es para celebrar la encarnación de nuestro Dios poderoso en Jesús, que es 100% hombre, 100% Dios. ¿Qué es lo que pasa en la actualidad? Que se ha desvirtuado completamente y hay una serie de personajes que nos hacen por estrategia de Satanás olvidarnos de la importancia del suceso. Todo personaje que, aunque haya sido bueno, sea usado para desviar nuestra atención del tema principal, es una estrategia sutil del anticristo. Anticristo. Quita los ojos de Cristo y ponlos acá. Por ejemplo, de ese hombre Santa Claus, que ha sido, según la tradición, fue un hombre que se llamaba Nicolás y que vivió en Turquía, en el sur de Turquía, en una zona caliente que no conocían ni la nieve, ni los trineos, ni los renos. Y que era un hombre muy bondadoso y daba regalos, era muy rico, murieron sus padres, le dejaron gran riqueza y era
muy generoso y muy bondadoso. Está bien. Pero se fijan cómo ahora se habla más de ese personaje Nicolás, que ahora y luego lo hicieron santo, y es San Nicolás y luego Santa Claus. Santa Claus y Santa, y ahora todo anda alrededor de eso. Pero así como eso hay muchas leyendas, fábulas, cuentos, y esos cuentos, a pesar de que son mentiras y que sabemos que son mentiras, se los inculcamos a nuestros hijos y se ve como algo muy bondadoso, muy bonito, etcétera, y bueno, está bien, pero no olvidemos cuál es la razón principal. Por eso, lo más importante que es, les voy a leer una cita de la palabra para recordar qué es lo más importante de este evento de la Navidad. Y está en Juan 1, del 14 al 18. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan, el Bautista, dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo, o sea, eterno. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, todo el tema de la Navidad es aquel verbo fue hecho carne y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre. Y a través de Él viene la gracia, viene el rescate de la humanidad y viene la verdadera revelación del Dios eterno, del Dios poderoso y que murió en la cruz. Sí, ese era su propósito, entre otras cosas, para salvarte a ti, para salvarme a mí, a todo el que cree. Pero no se quedó en la cruz, ni se quedó en la sepultura, sino que resucitó y está sentado a la diestra del Padre, intercede por ti y por mí, y todas las cosas por Él subsisten, pero la esperanza del creyente es que ha de volver en su segunda venida, ha de volver a establecer un reino eterno de paz, de seguridad y de justicia. Así es que, bueno, no olvidemos que Navidad quiere decir, y aquel verbo fue hecho carne, Emmanuel, Dios con nosotros. Bien, Dios te bendiga. Qué gusto que pudimos ver esto, las 3 lecciones sobre la Navidad. Y pues nos vemos, si Dios quiere, el próximo domingo.